Bienvenidos a Detrás del Poder. Como siempre tenemos a un personaje importante de nuestra provincia para que ustedes lo lleguen a conocer más profundamente. En esta edición tengo el agrado de presentar al director ejecutivo del PAMI, el doctor Eduardo Zaire Galante, donde no solo nos contará su trayectoria y el trabajo que ocupa actualmente con la institución, sino también antes de que fuera una persona pública. Por eso te voy a pedir que me acompañes y disfrutes de esta entrevista acá en Detrás del Poder. Hola, buen día. La verdad que es un gusto estar con ustedes. Un placer tenerlo en el programa. Bueno, yo soy oriundo de Bellavista, nací en Bellavista, me crié en Bellavista y aún resido en Bellavista, más allá de las funciones que me tocan desempeñar por estos tiempos. ¿Sus padres también son de ahí? Mi madre también es oriunda de Bellavista, ella es descendiente de italianos. Mi abuelo llegó a la provincia de Tucumán y se instaló en Bellavista. Ahí nace mi madre. Mi padre es de la ciudad de Monteros. Bueno, se conocieron y formaron este hogar donde nacieron dos hijos. Pues yo tengo una hermana que después de mucho tiempo de residir en Monteros, después de su casamiento, volvió a Bellavista. De manera que la familia de Zaire Galante nuevamente está constituida y viviendo en la ciudad de Bellavista. ¿Dónde hizo sus estudios, la primaria y la secundaria? Bueno, desde Jardín de Infantes, mi madre tuvo la idea de ponerme en escuelas de capital. La verdad que no lo entiendo, porque creo que Bellavista es una ciudad que en aquel momento ya tenía un gran movimiento cultural y con muy buenos establecimientos educacionales, pero sin embargo su decisión ha sido de que de Jardín de Infantes yo venga acá a Capital a empezar mis estudios. Jardín de Infantes lo hice en la Escuela Rivadavia y la primaria en la Escuela Mitre y terminé mi secundario en el Colegio Nacional. Cuando terminó la secundaria, ¿qué siguió estudiando? Medicina, que fue la elección de mi vida. Desde chiquito ya tenía la idea de ser médico, más allá de que provenía de una familia en donde los integrantes de la misma, que eran profesionales, estaban en otras ramas. Por ejemplo, los hermanos de mi madre, mis tíos, uno era abogado, el otro era agrónomo, y siempre mi padre, que fue un gran educacionista, docente por excelencia, de vocación fuerte, de fuertes convicciones, de trabajar con los niños, de trabajar con los jóvenes, con los adolescentes, también me transmitía aquella necesidad de seguir en las ciencias sociales. Creo que he nacido para ser médico porque soy capaz de sentarme a escuchar a un paciente, vivir sus penas, sus angustias, brindarle lo que verdaderamente debe ser la solidaridad. Y siempre estuve convencido que la solidaridad no se la declama, se la practica. Me gusta la medicina humanizada, no aquella medicina que no podamos brindarle al paciente el tiempo necesario en el consultorio para no solamente hacer el examen semiológico, arribar a un diagnóstico si es posible en esos momentos, pedir los estudios complementarios, sino también para brindarle la consejería. Yo he sido el médico que, si bien es cierto, hice muchos cursos de perfeccionamiento, yo tengo el título de médico en familia, con la certificación incluida, que tenemos esta visión global de la cosa. No es que nos vamos a dedicar a hacer lo que la gente siempre dice, la todología, pero sí entenderlo al paciente como un todo, como una integridad. Y esto también trasunta un poco, porque tenemos que conocer cuáles son sus angustias, sus penas, su entorno familiar, y esto solamente lo va a hacer lo que tengamos una formación integral. ¿Y a usted le fue muy difícil estudiar medicina porque es una carrera muy complicada? Bueno, es una carrera complicada como toda carrera universitaria. Medicina creo que tiene algunas cosas que son fundamentales. Hay que tener mucha vivencia, hay que hacer vida hospitalaria, hay que trabajar en la parte rural que nos brinda una buena formación. ¿Cómo será que nuestra propia Facultad de Medicina ha cambiado su currícula y hoy en forma ante el optativo
Nos acordemos de hace unos años que los alumnos de medicina tenían que hacer el practicantado por su cuenta en los hospitales, en los grandes hospitales de capital o en los hospitales del interior. Hoy está dentro de la currícula y hay 2 años de pasantía. La pasantía rural en el primer año y después la pasantía en Ciudad Capital. Yo creo que esto es lo que le ha dado esta nueva visión a la medicina, a esa integralidad a la cual yo hago referencia. Sí ha costado la carrera, sí ha costado, pero también debo decir que yo he tenido unos padres que solamente se han dedicado a que sus hijos estudien. Y concretamente en el caso mío, yo nunca tuve que hacer otra cosa que no sea cumplir con mi obligación de estudiante. Es decir, no tenía otras preocupaciones. Es por eso que me recibo muy jovencito. Yo me recibo un día 6 de abril, cuando tenía 24 años. Claro, obviamente, el 2 de mayo cumplía los 25, pero de todas maneras, fue una carrera que tuvo, digamos, todo el empuje que yo le he dado, que yo le he puesto y que me ha permitido, desde los 18 hasta los casi 25 años, poder completarla. ¿Era de salir con sus amigos? Sí. Es posible que me tocó postergar muchas cosas, seguramente. Me acuerdo que cuando estudiábamos en grupo, en aquel momento eran las famosas fiestas de los días sábado, estaba en su apogeo el lago aquí en Ciudad Capital, y yo muchas veces me quedaba porque prefería estudiar y no compartir con ellos estas horas de esparcimiento que eran necesarias. Y así es como fui adelantando y cuando me di cuenta llegué a esto que digo, ¿no? A ese histórico 6 de abril donde obtuve mi título exactamente después de 7 años de carrera. ¿Tiene alguna anécdota para contar de sus amigos? De mis amigos, sí, muchas. Una que quizás fue la que más se me grabó. Yo estudiaba con Tito López, que ya no está con nosotros, que después se dedicó a hacer diagnóstico por imagen. Y su hermano, Carlitos, que no estudiaba, creo que no sé si terminó el secundario, cuando nos veía estudiando nos decía, estudien nomás ustedes, que después la plata la voy a tener yo. Y bueno, creo que el tiempo le dio la razón, es el dueño de Casa Pam, así que, bueno, creo que es una anécdota, pero vos me preguntabas si había algo que marcó un antes y después en mi vida. Sí, hubo. Cuando yo me recibí tan jovencito, me invitan a cubrir un reemplazo en el Hospital del Ingenio Bellavista, un hospital que ya no existe, obviamente, que se llamaba San Luis, que atendía solamente a los trabajadores, empleados obreros y su grupo familiar. Acepté este reemplazo, yo llevaba 48, 72 horas de médico, fui, llegué, y por supuesto los otros médicos eran personas mayores con su trayectoria, y especialmente hago hincapié en uno, en el doctor Guillermo Salazar, que aún está con nosotros, y que yo lo considero el patriarca de la medicina de Bellavista. Y tan es así que el año pasado, por ley de la legislatura de la provincia, se impuso su nombre al Hospital Centro de Salud de Bellavista, que fue un honor para nosotros. Él era el director de este hospital y, por supuesto, el médico de toda una población. Cuando yo llego, ese primer día a las 10 de la mañana, para cumplir con lo que me había pedido la gente del Ingenio Bellavista, que le haga un reemplazo, me dirijo a mesa de entrada y admisión, que era lo que anotaban los pacientes que debían ser atendidos. Y claro, no conocía ni el hospital, nunca había ido, y me encuentro con una persona llamada Arturo Gómez, el Loro Gómez para nosotros, y llego y le digo, Arturo, yo tengo que hacer un reemplazo, vengo a atender, este es mi horario, tengo pacientes, y me dice, sí, Eduardo, tenés, y me muestra así un alto de fichas. Claro, yo quedo sorprendido, y en el acto mi reacción, y el doctor Salazar también atiende, sí, está en el consultorio de lado, y tiene pacientes, está por empezar a atender, y tiene estos pacientes, eran muy poquitas sus fichas. Esto me dio ese empuje
de esa buena acogida y recepción por parte de la comunidad de Bellavista. En ese sentido fui un privilegiado y nunca perdí la confianza. Ya superado ese temor, si siendo tan jovencito, recién recibido, hijo de este pueblo, que a veces compartía un café con los amigos o íbamos al boliche, si la gente iba a hacerse atender conmigo, esta era mi duda. Y ese fue el respaldo que te digo que me dieron y que significó un antes y un después, como madurar de golpe. Relaciono con lo que te venía diciendo. He postergado muchas cosas en mi adolescencia y en mi juventud para estudiar y era como un espacio vacante que no lo había ocupado. En un momento dado quizás pretendía hacer lo que no hice en aquel momento, pero fue tan fugaz el meterme en la vida profesional que realmente no me dieron tiempo para eso y empecé a trabajar y bueno, y seguí trabajando. En el próximo bloque, el doctor nos cuenta sobre su inicio trabajando en la medicina y sobre sus comienzos trabajando como director en el PAMI. Todo esto y mucho más acá en Detrás del Poder.